Dios ha hablado de tantas maneras, por todos los tiempos, y la idea de Dios es amonestar a los suyos, advertirnos, enseñarnos, y que nosotros podamos atender su verdad, conocerla, y también que podamos tomar la decisión de creer la verdad de Él y ponerla por obra en nuestras vidas. La palabra de Dios se entiende por sí sola. Muchas veces nosotros queremos buscar cómo acomodarla a nuestro criterio o quizás a lo que pensamos es nuestra conveniencia. A veces estamos inquietos por lo que se dice en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Y yo te quiero pedir que traigas paz a tu corazón. Escucha lo que Dios ya dijo. Eso es lo que nos conviene a nosotros, escuchar. Gracias, queridos hermanos, por permitirnos esta nueva oportunidad de tener su compañía. Para mí, personalmente, para esta iglesia, es de mucho apoyo, es de mucha motivación y mucha alegría el que usted pueda tomar el tiempo, que tome a bien compartir este espacio de tiempo con nosotros. Es más una honra enorme para nosotros contar con su compañía. Por favor, si usted cree que esto puede edificar su vida, guárdelo para usted y ofrézcalo, compártalo con muchos que quizás, como nosotros, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Espero que todos estén bien y quiero enviar un abrazo a cada uno de ustedes en donde ustedes se encuentren. Repito, gracias por permitirnos su compañía. La propuesta bíblica en esta oportunidad, no quiero decir que tengo un tema en particular que compartir, pero sí tiene que ver con la palabra que Dios ya ha dicho. Muchas voces, hemos dicho, se levantan y muchos razonamientos humanos queriendo justificar algunas conductas y comportamientos. Y lo triste es que mucha gente se ajusta a los razonamientos humanos. Quiero pedirte que busques en lo que Dios ya dijo, para que lo que Dios ya dijo sea la norma de vida para nosotros que somos su pueblo y podamos enseñar esas normas de vida a otros. No está de más decir que vivimos tiempos muy, pero muy peligrosos, tiempos que dan la impresión que la gente va degenerando sus vidas más y más, acomodándose más y más a los engaños de las tinieblas. La Biblia nos enseña a nosotros a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero no podemos darnos cuenta de qué cosas son tinieblas a menos que vayamos al consejo de Dios y leamos lo que Dios dice. No ignoro que hoy más que nunca se pueden transmitir muchos pensamientos bonitos, positivos y hasta porciones bíblicas. De hecho, las redes se prestan para eso. Dejar bonitos pensamientos en la mente de otras personas, pero nuestra responsabilidad va más allá de eso. Vivimos en un tiempo peligroso, con una cultura cristiana, con un comportamiento que a mí me preocupa. ¿Por qué decir eso?
Quizás esa sea la pregunta de algunos. Pastor, eso suena muy negativo. Quiero decirles que muchas personas están utilizando porciones, versículos bíblicos solamente como un eslogan, sin considerar el contexto por el cual fue escrito. Fácilmente encontramos gente diciendo y enviando mensajes positivos diciendo, todas las cosas ayudan a bien. Y sacamos eso del verdadero contexto. Las cosas suceden a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, solo por citar un ejemplo. Mi carga es saber si los miles de pasajes bíblicos que se utilizan llevan a la par una aplicación de vida que se requiere en cada uno de ellos, sin dejar de considerar el contexto, como dije anteriormente, en el cual estos pasajes están escritos. Es muy popular hacer eslogans. Yo puedo decir, mucha gente puede decir, y es un pasaje bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si nos fijamos en el pasaje, que es una lectura que encontramos en Filipenses capítulo 4, es Pablo escribiendo esta verdad. Pero Pablo no está haciendo un eslogan. Pablo está hablando de su vida. Pablo está hablando de su relación con Dios. Y hay un entorno en base a este pasaje. Él estaba recomendando a la iglesia de los filipenses, que eran sus amados, sus deseados, corona suya, que estuvieran firmes en el Señor, que se regocijaran siempre en el Señor, que no estuvieran afanosos, que fueran personas de oración, de búsqueda, de acción de gracias. Y entonces leemos que dentro de todo lo que está escrito en el capítulo 4 de Filipenses, aparece ese versículo. Quiero llegar ahí. Pero antes de llegar ahí, Pablo está hablando de cómo debemos de pensar nosotros. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Igual nosotros podríamos sacar de todo este entorno esa expresión, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero Pablo ya nos ha dicho cómo es posible esto, que nosotros vivamos conforme a lo que hemos aprendido de aquellos que han sido ejemplo de Cristo para nuestras vidas. Que no tomemos cualquier pensamiento para vivir en base a cualquier pensamiento, sino que nosotros aprendamos a pensar lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son las características de un pensamiento que agrada a Dios, todas ellas juntas. En el versículo 10 al versículo 13 leo lo siguiente, Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Algunos hermanos estaban pendientes de las necesidades de Pablo. Realmente Pablo no lo estaba pidiendo, pero algunas personas estaban muy pendientes y Pablo lo reconoce, se goza de que ellos habían tenido cuidado de él.
Y él dice, no lo digo porque tenga escasez, porque él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El contexto de ese versículo tiene que ver con la vida de Pablo, cómo él enfrenta cualquier adversidad en su vida. Contento no importando las circunstancias. Él dice, no es que tenga necesidad, no lo digo porque tenga escasez. Él dice, todo lo que me ha pasado, los momentos buenos, los momentos difíciles, todo eso me ha enseñado. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo, no en él, no en Pablo, en Cristo, que me fortalece. Pablo había aprendido a vivir, no importa qué circunstancia viniera contra él. Él sabía que podía enfrentarlo. No en su fuerza, porque en nuestra fuerza, que es lo que mucha gente ha intentado, solo vamos a encontrar fracasos. Pero en el Señor es diferente. Yo quiero leer varios pasajes de la Biblia y desde ahora les pido, por favor, solamente dediquémonos a la lectura. Es una bonita oportunidad para que tomemos el libro santo. Leamos el consejo de Dios. Leamos qué es lo que Dios dice. Porque justamente lo que Dios dice tiene que ver mucho con lo que hoy vivimos y cómo debemos de vivir. En la segunda carta a los Corintios, por leer una referencia más, en el capítulo 5 encontramos algo hermoso, algo interesante, algo que puede traer a nuestra vida mucha enseñanza. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es muy fácil hacer estribillos. Sí, Cristo murió por mí. Y es cierto. ¿Para qué? Pablo lo escribe aquí. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven, que han sido rescatados, que han sido perdonados, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el problema que encontramos hoy? Podemos saber todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Sí, usted pregunta la obra de Cristo y mucha gente lo puede mencionar. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero también la Biblia nos enseña a nosotros que es más que un conocimiento. La obra de salvación de Jesús es para que nosotros nos demos cuenta que estábamos muertos y por su gracia, por su favor, por su misericordia, fuimos sacados de una condición de muerte a vida. Y por todos nosotros murió.
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el apóstol está diciendo que nuestra vida, que ha sido rescatada por el Señor, y nosotros somos testigos de que un día hemos rendido nuestra vida a Cristo, muy bien, eso debe de estar acompañado con una realidad: no vivir para nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos de estar enfocados en vivir para Cristo, morir a nosotros. Y ese es un gran problema que tenemos hoy. La gente no entiende acerca de morir para Cristo, morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Y le digo, cada día será más difícil. Ahora es difícil. Quizás usted estará de acuerdo en lo que mucha gente dice: hoy es más difícil que antes. Y las cosas se van a poner cada vez más complicadas. Las nuevas generaciones van a tener que enfrentar más y más cosas realmente alejadas de la palabra. Hoy tenemos una gran influencia de cosas oscuras que tratan de sembrar en nuestro corazón el que nos desviemos de Dios. Por eso es tan importante y es tan imperativo, serio, que en lugar de estar escuchando lo que dice todo el mundo, volvamos a la palabra y tomemos lo que Dios ya dijo. Él es perfecto, Él sabe todo, Él conoce todos los tiempos y las edades, las intenciones y los pensamientos. Solo estoy tratando yo de que juntos nosotros podamos volver a su palabra. Le voy a decir lo que Dios dijo ya. Mucha gente solo dedican apenas un muy pobre tiempo para pensar en lo que Dios ya dijo. Y eso es un gran peligro para nuestras vidas y para la vida de los nuestros. Si nosotros no enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a esta generación, modelando con un verdadero ejemplo de morir a nosotros y vivir para Cristo, pienso, ¿qué va a hacer de esta generación y de futuras generaciones, sabiendo que los tiempos serán peores? Queridos, la vida cristiana no son eslóganes bonitos o solamente una porción sacada de algún lugar fuera de contexto para nuestra conveniencia o para aquietar nuestra conciencia o por darnos, hay un sentimiento bonito y una emoción. La vida cristiana no es eso. Yo quiero invitarle para que usted con su familia dedique tiempo, y muy serio tiempo, buscando en las Escrituras lo que Dios dice. Por favor, estimúlelo en los suyos, comenzando por estimularse usted mismo en buscar, meditar, vivir lo que Dios propuso ya como su palabra para nosotros. Estimúlelo a los demás para que los demás puedan ser guardados de caer en lo que el mundo nos ofrece y nos dice y nos quiere enseñar. Repito, la vida cristiana y la palabra de Dios es más que algunos pobres conceptos que se toman como para querer apaciguar emociones. Es para vivir una vida en libertad, una vida en abundancia.
Con eso yo quiero proponer algunas lecturas bíblicas y les voy a pedir de antemano sus disculpas. Ellas se explican por sí solas. Dicen mucho. Y por cierto, no tengo necesidad de darles mayor explicación. Solo quiero pedirte que tomes la Escritura, que te asegures de tratar de escuchar, de ver, de leer qué es lo que Dios ha dicho respecto a todas las cosas de la vida y trates de vivir en base a eso. Te invito a considerar una lectura permanente de la Biblia, la palabra de Dios. Ella por sí sola tiene el mensaje que necesitamos. No quiero hacerte sentir mal, pero ¿cuándo fue la última vez que seriamente tomaste el libro sagrado, este libro santo, este mensaje de Dios para ti, y dispusiste un tiempo consistente para indagar, para conocer y para tomar decisiones en tu vida? Repito, te invito a considerar una lectura permanente, consistente de la palabra. Ella tiene el mensaje que todos necesitamos. Nosotros lo que necesitamos hacer no solamente es conocerla, sino tratar de aplicarla para que podamos vivir por ella. La palabra es clara. Y todo lo que ahí está escrito tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo moderno. Lo que es, lo que no debe de ser, las consecuencias, y es tan clara. Da pesar pensar que mucha gente y creyentes están invirtiendo mucho tiempo en escuchar cosas vanas en lugar de fortalecerse seriamente escuchando lo que Dios ya ha dicho. Y quiero proponer varios pasajes. Repito, solo lo voy a leer. Usted tómelo, considérelo, póngale, aplíquelo al momento que vivimos. La palabra de Dios permanece para siempre y no vuelve vacía. Yo espero que produzca fruto también, mucho fruto en nuestras vidas. Quiero leer en el libro de Romanos, la carta a los romanos que Pablo escribió para esta iglesia que fue fundada por aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo cuando fueron a Jerusalén a la celebración el día de Pentecostés. Volvieron a sus diferentes ciudades y algunos de ellos se cree que fueron los que regresaron también a Roma y fundaron esta iglesia. A ellos Pablo les escribe. Solo me dedico a la lectura de estos pasajes. Versículo 16 del capítulo 1 en adelante. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Considere usted esta lectura, ubíquela en el contexto actual y encuentre una respuesta de Dios al problema del hombre, el no honrar a Dios como tal. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Estoy tratando de tomar unas porciones nada más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron
toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repito, mi intención es leer varias porciones de la Biblia y que Dios nos permita a nosotros aprender de la lectura que aquí hay. La Biblia habla por sí sola de lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere para nosotros. Colosenses capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5 al versículo 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuánta advertencia, cuánto Dios ha hablado y cuánta necesidad hay de poner atención a lo que Dios ha dicho. Recordemos que nosotros fuimos salvados no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para Él. Hechos capítulo 4, versículo 12. La única manera de salvarnos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos encontrar salvación y respuesta a tanta necesidad espiritual que hay. Romanos capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo enseñando el gran amor de Dios para salvarnos. Como estos muchos pasajes de la Biblia, que es Dios hablándonos a nosotros en toda ella, podemos aprender. Podemos poner atención. Si nosotros morimos con Cristo, debemos de creer que también viviremos con Él. Debemos de saber que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy leyendo capítulo 6 de Romanos, versículo 10, versículo 11. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué vivimos hoy en nuestra sociedad? Las opiniones de mucha gente que justifican aberraciones, cosas muy fuertes que provienen del mismo infierno. Y en lugar de consultar a quien sabe todo, a quien dijo las cosas como serían y cómo podemos librarnos, la gente sigue consultando a sus propios razonamientos. Quiero dejarte esta escritura. Es lo que Dios dice. Tenemos esperanza en Cristo. Tenemos perdón en Él. Si acaso hay arrepentimiento y dejamos que nuestro corazón, nuestra vida le pertenezcan a Él. ¿Qué piensas tú de todo esto que hemos leído? Toma el tiempo, medítalo. ¿Qué piensas tú? Sin yo agregar ningún otro comentario. Que Dios nos guarde, que su palabra sea atendida por nosotros y que podamos ponerla por obra para nosotros, para nuestros hijos, y asegurarnos de hacerlo bien, para bendición de otros. Queridos, seamos valientes y entendidos de lo que Dios dice, para que podamos vivir en base a lo que Dios dice. Reciban mi cariño y un gran abrazo. Dios les bendiga. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás.
sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.